Hola, bienvenido a Trazando Leyendas. Hoy te presentamos la leyenda del pincel del diablo. Esperamos que la disfrutes. Hace algunos años, cuando se acercaba la fecha para celebrar las fiestas patronales, el padre de una iglesia decidió llamar al mejor pintor de la región para que se encargara de restaurar los cuadros de santos y vírgenes que se hallaban en la capilla. El elegido fue un pintor de nombre Francisco, que era conocido por tener un increíble talento. El padre confiaba que el resultado sería impresionante. El sacerdote le dio varias instrucciones, como que el pintor debía dejar las imágenes de vírgenes y santos como nuevos, pero hizo especial hincapié a Francisco en esmerarse en restaurar la pintura de San Miguel Arcángel, que era el cuadro más grande y llamativo de la iglesia. Sin embargo, le dijo que no se preocupara por el diablo de esa pintura. No importaba que estuviera muy maltratado, podía dejarlo tal y como estaba. No valía la pena gastar tiempo ni recursos en un ser tan despreciable. Una vez que el sacerdote le mostró todos los cuadros que debían ser reparados, Francisco se dispuso a trabajar. Sacó de una maleta pinturas y pinceles y empezó a restaurar los cuadros. Arregló ángeles, querubines, vírgenes y santos. Francisco estaba haciendo un trabajo excelso, pero ya entrada la noche, después de restaurar tantas pinturas, estaba terriblemente cansado, por lo que decidió ir a dormir y dejar el arreglo de la pintura de San Miguel Arcángel para el día siguiente. Así, con la luz del sol, podría hacer un mejor trabajo que dejaría complacido al sacerdote. Francisco se encontraba ya medio dormido en un pequeño espacio de la iglesia, en donde el sacerdote le dijo que podía descansar, cuando de repente escuchó cómo alguien caminaba sigilosamente por los pasillos de la iglesia. El pintor abrió los ojos, un escalofrío recorrió su cuerpo y tuvo miedo por un instante. De pronto escuchó que alguien vaciaba las urnas donde los feligreses depositaban las limosnas. Al pintor le pareció muy extraño que a esas horas de la madrugada se hiciera esa actividad. Francisco se levantó con mucho cuidado para no ser descubierto y vio claramente a una mujer vaciando las urnas y meter el dinero a un saco de lona, para luego desaparecer en la penumbra de la noche. Francisco quedó impresionado de que alguien pudiera hacer algo así, pero no sabía a quién avisar lo que había visto. Además, el cansancio que tenía era enorme, por lo que volvió a quedarse dormido. Al día siguiente, Francisco se levantó muy temprano para continuar con su trabajo. Con sumo cuidado arreglaba los defectos de la pintura de San Miguel Arcángel. De pronto escuchó que las puertas de la iglesia se abrían. Era el padre, que llegaba a la iglesia en compañía de la mujer que la noche anterior había robado las limosnas. Vio cómo el sacerdote se acercaba a una de las urnas y comenzaba a gritar que nuevamente el diablo les había robado. La mujer puso una expresión muy afligida y trataba de consolar al padre. A Francisco le pareció que eso era algo imperdonable. ¿Cómo era posible que alguien robara la iglesia y pudiera ser tan cínica con el sacerdote? Muy molesto, Francisco se acercó y le dijo al padre que el robo no era obra del diablo, sino de esa sinvergüenza mujer. Le narró cómo la vio meterse a escondidas a la iglesia y vaciar las urnas. El padre no daba crédito a lo que el pintor decía y furioso reprendió a Francisco. Le dijo que esa mujer era respetable y temerosa de Dios. Era una persona que siempre ayudaba en las actividades de la iglesia. Era imposible que ella hubiera hecho algo tan terrible. El pintor insistió y le dijo al padre que esa mujer era una ladrona, que él la había visto claramente. El sacerdote le pidió a Francisco que guardara silencio y le comentó que seguramente el diablo le hizo ver visiones, que ese malvado sabía de la obra de restauración que estaba haciendo Francisco y de las buenas acciones de esa mujer. Por eso trataba por todos los medios de dañarlos. El pintor trató de replicar, pero fue en vano. El padre no quería escuchar más. Se disculpó con la mujer y se retiró de la iglesia. Francisco quedó atónito de la incredulidad del padre y, aunque se sentía molesto, decidió volver a trabajar para olvidar lo sucedido y retirarse lo más pronto posible de ahí. El pintor terminó de restaurar la imagen de San Miguel Arcángel y quedó satisfecho con la belleza de su trabajo. Estaba impresionado con la perfección de aquella pintura.
Se dispuso a guardar sus cosas cuando vio la desgastada imagen del diablo a los pies de San Miguel Arcángel. Sintió lástima por lo maltratado que lucía, así que decidió restaurarlo también. Tomó su más fino pincel y empezó a arreglar la figura de aquel pobre diablo. Al terminar, Francisco fue a avisar al padre, quien quedó complacido con el trabajo del pintor. Sin embargo, notó al diablo restaurado y lo reprendió. Muy molesto pagó a Francisco, quien rápidamente se retiró de la iglesia. Apenas iba saliendo de la iglesia cuando se topó con la ladrona, quien empezó a gritar que Francisco era quien había robado las limosnas de la iglesia. Varios hombres se abalanzaron contra el pintor y sacaron de su bolsa un saquito con dinero. La mujer aseguraba que ese era el dinero de las limosnas. Aunque Francisco replicó que era inocente y que ese dinero era el pago por su trabajo, la turba no lo escuchó y se disponían a colgarlo por el terrible crimen de robar a la iglesia. Sus súplicas fueron en vano, y mientras era arrastrado para llevarlo a la horca, un hombre vestido con un traje negro de charro apareció. Tomó del brazo a la ladrona y les contó con lujo de detalle cómo esa mujer había robado las limosnas. Francisco veía con sorpresa cómo los hombres escuchaban atentamente el relato de aquel hombre. Parecían hechizados. El charro de un jalón sacó de las ropas de la mujer el saco de lona en donde escondía el dinero robado. Los hombres dejaron a Francisco en libertad y tomaron de los brazos a la mujer para llevarla ante las autoridades. Mientras la mujer iba gritando y suplicando, el pintor se acercó al charro para darle las gracias, pero antes de que pudiera hablar, el hombre lo jaló para apartarlo de la multitud y le dijo que se callara. Porque si se enteraban de quién era él en realidad, seguro lo ahorcarían. Sombríamente le dijo que no tenía nada que agradecer, que solo le estaba devolviendo un favor, mientras le entregaba el fino pincel con el que había restaurado al diablo de la pintura y que había dejado olvidado en la iglesia. Francisco comprendió quién era su salvador y recibió temblorosamente el pincel para después quedar inmóvil por la sorpresa y ver cómo aquel charro se alejaba y se perdía entre la gente. ¿Tú quién crees que haya rescatado a Francisco? Algunas personas creen que fue el diablo en persona, otros creen que, en realidad, mandó a su sirviente el charro negro. ¿Qué opinas? Deja tu respuesta en los comentarios. Si quieres saber la historia del charro negro, puedes escuchar su leyenda en nuestro canal. Dejaremos el link en la descripción del video. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!